Hay, hay que felicitar a Gustavo Petro. Hay que felicitar a Gustavo Petro, a todo su gabinete y a todo su gabinete de ministros. También hay que felicitar a los bodegueros, a estos canales de medios informativos al servicio del narcoestado profundo guerrillero que gobierna actualmente Colombia. Es injusto, es injusto que senadores y representantes a las cámaras del pacto histórico sean activistas de derechos humanos. Son activistas de derechos humanos, pero de oficina, de papel, de esos que reciben fax o informes a través de emails. Pero qué injusto por nuestros militares y policías, pero peor aún por sus familiares, por sus hijos, sus esposas, sus padres y sus hermanos, que lo único que reciben son honores, las condolencias y una bandera colombiana que ha sido manchada, que ha sido atacada por carrobombas, motobombas, que ha sido atacada por extorsiones, por secuestros, por disparos de gracia. Eso es lo que están recibiendo los familiares de nuestros militares y policías asesinados, entre comillas, no solamente por el plan del Golfo con el plan Pistola, sino también por las disidencias de la FARC, que están al servicio de alias Calarcá, quien dijo por ahí en estos días en una entrevista que le hicieron en semana, dijo que había sido un error, que había sido un accidente. Es decir, que las disidencias de la FARC, cuando ponen un carro bomba, cuando ponen una motobomba, lo pusieron por accidente. Lo pusieron porque el hombre llegó, lo dejó ahí, salió a hacer un mandado a la tienda o a una farmacia. Entonces explotó por accidente, que no tiene nada que ver ese carro bomba con la muerte de los policías y de las víctimas civiles. Qué injusta es la política de seguridad de Gustavo Petro, que se le olvidó para qué fue elegido: para proteger, para defender y para ser el comandante número uno de nuestras fuerzas militares colombianas. Y Gustavo Petro está al debe, porque se le olvidó que es el presidente de la República, porque se olvidó que es el presidente de más de 50 millones de habitantes, y porque a Gustavo Petro se le olvidó de que él es el que tiene que responderle al Estado colombiano por todo lo que le pase a los habitantes de esta hermosa patria colombiana. Gustavo Petro injustamente, lo voy a decir así con estas palabras, dijo que la criminalidad y el caos de violencia en su gobierno ha disminuido. Dice que en pocas palabras quiso decirnos a nosotros los inteligentes que en su gobierno no hay violencia, que en su gobierno no hay caos de violencia, que en su gobierno no hay homicidios, que en su gobierno no hay secuestros y que en su gobierno no hay amenazas. Pero si te das cuenta, el plan Pistola, las disidencias de la FARC, el ELN, se apoderaron del Plateado, se apoderaron del Catatumbo, del Norte de Santander, del Chocó y del Cauca. Y uno dice, qué raro que un presidente de esto, que es guerrillero porque nunca va a dejar de ser lo que es, le siga mintiendo al pueblo colombiano y echándole la culpa a los que ya no están. Ese nombre de Duque y ese nombre de Álvaro Uribe Vélez a Petro se le quedó pegado en la retina, porque siempre culpa a los que ya no están. Ellos hicieron sus gobiernos, buenos o malos o regulares o peores. Pero hoy estamos en una encrucijada, que Gustavo Petro no quiere reconocer que su gobierno de seguridad estatal y de seguridad nacional ha fracasado. Gustavo Petro ha sido un inepto, porque él cree que los jefes máximos de las guerrillas colombianas y del narcotráfico sentados en la mesa de diálogo de ese fracasada paz total o bala total, cree que ellos van a dejar de ser los bandidos que son, ¿no? Mientras los, las, los grupos armados al margen de la ley siguen atemorizando las comunidades, los pueblos, las veredas, las regiones, los departamentos, las carreteras, los ríos, el campo. Ellos, los que están sentados en esa mesa, están tranquilos porque están viviendo como oligarcas, mientras aquellos peones están en el monte, metiéndole el cuco, metiéndole miedo a los habitantes de las regiones, de los departamentos y peor aún, atacando a nuestra fuerza pública indiscriminadamente. Por eso voy al punto siguiente. ¿Por qué los activistas de derechos humanos del pacto histórico como Isabel Zuleta, entre
Otros más no han dicho nada de lo que está pasando con nuestros policías. Lo mismo que Iván Cepeda, lo mismo que Oti Patiño y lo mismo que Indepaz. Porque Indepaz está callada, solamente cuentan cuando son asesinados los líderes sociales, el resto no vale. Por eso Gustavo Petro sigue engañando a los bobos, a los atolondrados, a los indígenas de la Minga y en especial a los atolondrados de los medios alternativos, que en vez de dar las noticias como tienen que ser, le han tapado toda la basura sucia a Gustavo Petro. Se les olvidó por qué crearon sus canales, se les olvidó por qué estudiaron en una universidad, ¿no? Se les olvida todo eso porque lo que importa es la plática que tú recibes para seguir mintiendo. Yo, gracias a Dios, no soy adherente a ningún partido político porque igual todos los políticos son la misma mierda, son la misma mugre, la misma hipocresía y la misma mentira. Engañan a la gente creyendo que van a solucionar los problemas, pero el problema son ellos. Así que yo le diría a los activistas de derechos humanos, a los del pacto histórico, si a ustedes que son senadores, ustedes que son representantes a la Cámara, están todos callados con los más de 30 militares y policías que están siendo asesinados por el plan Pistola. Gustavo Petro anoche fue bien claro y le dijo a los colombianos que en Colombia no hay caos de violencia. No hay caos de violencia. Porque si ustedes sacan conclusiones, la violencia hace como una pausa. ¿Se dieron cuenta que hace una pausa? Hace una pausa. Más encima tenemos un ministro de defensa que es una cortina de humo, que es un pedazo de papel que se pega ahí y se puede quitar cuando uno quiera. Eso es Gustavo Petro, lo que le está haciendo a Colombia. Hoy nuestros militares, nuestros policías solo valen una bandera, solo valen un protocolo y solo valen honores. El resto para ellos no vale, porque Gustavo Petro ya concientizó a la gente de que lo más importante son las reformas sociales, entre ellas la consulta popular y la reforma laboral. En fin, para Gustavo Petro no hay más, porque el proyecto político de Petro es eso, dos cosas. A Gustavo Petro no le importa lo que pase con el país. Por eso le digo a los medios alternativos al servicio del narcoestado profundo guerrillero que gobierna Colombia. Ustedes van a ser el calma de todo. Ustedes van a recibir un karma tan fuerte y tan potente que ustedes van a tener que pedirle disculpas al pueblo colombiano y peor aún, quizás algunos de ustedes van a terminar en la cárcel porque han sido cómplices de las nefastas políticas sociales y de seguridad contra Colombia a través de un narcogobierno que lo único que ha hecho es derrochar, derrochar y culpar a otros a los cuales hay que dejarlos tranquilos y si vuelven pues hay que apretarles el moño para que hagan realidad la protección al Estado de Derecho, a la democracia. Pilas Colombia, están matando a los policías, a los militares, y el único valor que le ha dado este gobierno a ellos ha sido de entregar una bandera, porque el resto no importa.